Muy buenas tardes a todos. Perdón por las fallas técnicas, es un precio de estar en vivo. Entonces, una disculpa de parte de nuestro pastor líder, que es Scott Brown. No pudo, él se tuvo que quedar en Monterrey y Gloria está bastante enferma, entonces por eso tampoco pudo venir el día de hoy. Entonces, pues me toca estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Juan Antonio Castellanos, pastor del campus Ixtapaluca, y para los que me conocen, pues también. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo les pareció el video? Es un video muy ilustrativo, pero nos deja así como en suspenso, ¿no? Porque la historia continúa después de eso. Realmente lo que estamos viendo es que la historia continúa, pero con los apóstoles, que ellos discipularon a otros y a otros y a otros, y eso llega hasta nuestros días, o sea, con nosotros. La historia continúa con nosotros. Realmente esto es una revolución. Fue una revolución. Fíjense que este debería ser un hecho muy importante, tanto como el nacimiento de Jesús. Recuerda que nuestra era se divide en dos: antes de Cristo y el después de Cristo. Marcan el nacimiento, pero también debería de ser el segundo nacimiento, porque Él venció la muerte, Él resucitó entre los muertos. Esto me recuerda un poquito a la Revolución Mexicana, porque somos el único país en el mundo que celebramos el inicio, no la consumación, no el final. ¿Saben por qué es eso? ¿Alguien me podría decir por qué es eso? Porque todos los que tenemos más de 50 o 40 años crecimos con esa educación. Nos educaron así, nos dijeron eso en la escuela. ¿Ustedes saben por qué es? ¿No saben por qué es? No. Pues por intereses nada más, porque recordemos que la historia la hacen los vencedores. Y los que vencieron tenían conflictos con los que consumaron la independencia. Entonces nada más por eso los quitaron la fecha y pusieron la fecha de inicio. Porque no se la podían brincar, ¿verdad? Algo muy parecido sucedió en la resurrección de Jesús. Este video que vimos está basado en Mateo 28. Está apagado, creo. Sí. ¿Está apagado? ¿No? Perdón, estaba apagado. ¡Qué rayos! Jaime, ¿por qué no le dijiste? Estaba bien. Ok, perdónenme, estoy medio dormido. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Está basado en lo que nos narra Mateo 28 al inicio del capítulo, y después hubo muchas situaciones en las que hay una parte donde los judíos, el Sanedrín de los judíos, ellos van con los soldados, porque si ustedes vieron, de repente se ve como un terremoto, así lo narra la palabra en Mateo 28, hay un terremoto y después el ángel de Dios quita la piedra y es cuando Jesús sale. Después a esos soldados les pagaron muchísimo dinero para que no dijeran que había sido eso, y dijeron que se habían robado el cuerpo, se quedaron dormidos. Eso fue la historia oficial. Entonces también hay un conflicto de intereses, y por eso les decía, me recuerda a la Revolución Mexicana. Pero al final de cuentas, este hecho revolucionó al mundo, porque la verdad es que si tú y yo no creemos en la resurrección de Cristo, pues ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Hay muchas doctrinas que no lo contemplan, no lo creen, y entonces por eso no tienen a Dios. Es el hecho más importante de toda la historia, el que Jesús haya resucitado, porque venció la muerte, y porque precisamente eso revoluciona el mundo y entonces cambia nuestras vidas. ¿Alguien me puede decir, de los que fueron a Ejes, qué es lo que causa una revolución? ¿De los que fueron a Ejes? Fíjense, la palabra revolución no existe en la Biblia, por cierto, no la van a encontrar. No es algo que esté allí. Realmente lo que quiere decir es revolver, dar un giro, dar giros. Eso es lo que quiere decir revolución. Y si nos vamos a la historia, como la historia de la Revolución Mexicana, o la historia de
la revolución más famosa de todos los tiempos de la humanidad. ¿Saben cuál fue? La que está en el número 1, la Revolución Francesa. Si nos vamos a todo esto, vamos a ver que todas las revoluciones tienen algo en común que provocan. Siempre van a provocar una carta magna o una constitución, porque se están rebelando contra algo y entonces hay algo nuevo. ¿Sí se entiende? Entonces, las revoluciones son movimientos armados, son movimientos violentos, porque así lo define, son movimientos políticos violentos que causan un cambio. Entonces, una revolución tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el hombre, pero también tiene que ver con la espada. Y ahorita vamos a ver la relación con la palabra de Dios. La espada es un cuadro ¿de qué? ¿Alguien me puede decir? De la palabra de Dios. Entonces, la revolución va a dar ese resultado siempre. Un cambio radical y entonces una constitución, algo en que basarse, algo que esté escrito en donde las reglas cambiaron. Vamos a ver Génesis 3:24, que dice así, fíjense bien, dice, echó pues fuera al hombre, y esa es la primera mención, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, o sea, ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En este momento el hombre, o sea, Adán y Eva, ya habían sido echados del huerto del Edén porque pecaron. Y para protegerlo, dice que puso una espada encendida, o sea, de fuego, y además que se revolvía. Lo que hacía la espada, voy a apagar el micrófono para que ustedes lo entiendan. Hacía algo así parecido, a ver si no se me... Bueno, hagan de cuenta que esta es la espada, y lo que hacía era esto, la espada. Estaba por todos lados haciendo esto. ¿Saben para qué? Para que nadie pasara, porque el que pasara se moría. Era para eso. Eso es literalmente lo que está diciendo cuando dice se revuelve por todos lados. Entonces, esa espada lo que estaba haciendo era dar vueltas. Y es literal, la revolución es dar una vuelta, dar un giro. Ahora no nos confundamos porque siempre decimos, pues es que fue un giro de 360 grados. Eso es un engaño, ¿saben por qué? Porque si yo hago esto, vuelvo a llegar al mismo punto. Más bien es dar la espalda a lo que está, o lo que estaba. Esa es una revolución. Ahora, vamos a ver en esta noche cómo provocar una revolución en mi vida. Y vamos a ver dos cosas. Si le puedes poner la anterior. Vamos a ver la anterior. Anterior. Ok, ahí. ¿Cómo provocar una revolución en mi vida? Es aprovechando el giro de Dios. Porque Dios va a hacer un giro en nuestras vidas y luego apropiándonos de la gloria de Dios. Y nuestro texto base va a ser el Salmo 30, versículo 11 y 12. ¿Alguien podría leerlo? Salmo 30, 11 y 12. Perfecto, gracias Pilar. Entonces vamos a ver lo primero, que es aprovecha el giro que Dios hace en tu vida. Este versículo nos dice, has cambiado mi lamento en baile. Suena muy poético, la verdad es que suena bien padre. Es algo también muy padre. Porque fíjense que la palabra cambiado es eso, es dar un giro. Ahora el giro no lo damos nosotros, el giro lo va a dar Dios. Nosotros podemos dar giros
Pero, ¿qué pasa cuando damos demasiados giros? Mareamos. ¿Y qué pasa después de que nos mareamos? Y luego Los desmayos. nos caemos y luego vomitamos. Siempre el giro vertiginoso va a provocar algo en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo, y nos vamos a caer. Porque lo estamos haciendo nosotros, en nuestras fuerzas, literal, la naturaleza física. Esa naturaleza es pecaminosa, así nacemos y nunca va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es cambiar eso. ¿Cómo? Entonces ese giro, ese revolverse, ese cambio profundo solamente tiene que ser con la palabra de Dios y siguiendo la voluntad de Dios, porque si no, no va a ser permanente. No sé cuántos de ustedes conocen el famosísimo AA, cuarto, quinto paso y esto y lo otro. Realmente el programa es bueno, pero no es completo, porque no está Dios ahí. Y si no está Dios, si lo conoces, entonces puedes saber y puedes entender que los cambios son no duraderos. No duran, porque si no es Dios el que lo hace, si lo hago yo, mi naturaleza va a ser tentada y voy a creer lo mismo. Y es peor después. Entonces siempre tiene que ser basado en la palabra de Dios. Siempre tiene que ser Dios el que hace el cambio. Si no, no pasa, si no, no sucede y no va a ser duradero, no va a ser completo. Yo era adicto al tabaco. Yo fumé muchos años de mi vida, fumé 23 años de mi vida. Y la verdad es que nunca lo pude dejar. No podía. Y a veces siempre pensaba, ¿cómo esa cosa tan pequeña me domina? Llegué al punto de poder estar 3 meses sin hacerlo, pero después otra vez caía y volvía a hacerlo y era permanente. Llegué al punto de engañarme a mí mismo y decir, no puedo controlar. Entonces nada más me fumaba un cigarro al día, pero de todos modos lo estaba haciendo. Y de todos modos era presa de eso. De todos modos la adicción estaba ahí. Lo único que pudo cambiar, ¿saben qué fue? Yo llegué a la iglesia, me empecé a discipular y en la lección 5, ¿alguien me puede decir qué es la lección 5? ¿Cómo se llama? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo la define la Biblia? Una espada de 2 filos. Dice que penetra hasta los huesos y hasta el tuétano. Entonces, la palabra de Dios fue la que me enseñó y me dio la pauta de que no tenía que hacerlo, no podía hacerlo, no debía de hacerlo. Yo iba a la lección 5 y todavía seguía fumando, porque no podía dejar de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Lo único que pude hacer es decir, Dios, ayúdame a no hacerlo, cambia esto en mí. Y como no podía saber qué me pasó, me enfermé, me dio influenza, estuve 2 semanas en cama, grave, sin poder salir, estuvo muy feo. Pero después de las 2 semanas, cuando me recuperé, ya llevaba 2 semanas sin fumar. Y entonces mi lectura diaria me hizo comprender eso. Y eso fue lo que me hizo entender que de ahí en adelante Dios había dado la vuelta, había revolucionado mi vida para ya no hacerlo. Y entonces ahorita ya llevo 14 años. Solamente es Dios el que puede hacerlo, nadie más, nadie más, nadie en sus propias fuerzas, nadie puede hacer eso. Ahora vamos a... Entonces, aprovechar el giro de Dios en que lo primero que vamos a ver es en la salvación, ¿ok? La salvación. ¿Pueden levantar la mano aquí los que son salvos? Creo que todos somos hijos de Dios. Estaba aquí, no veía tu mano y dije, no manches, hay que evangelizar otra vez a Jaime. Perdón, Jaime, no. Ok. Oye, papi, ¿me podrías ayudar con esto? ¿Me podrías poner lo que estaba leyendo?
Porfis. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué es lo que hacemos para ser salvos? Lo primero es arrepentirnos, ¿no? Lo primero es arrepentirnos. Ahora, es dejar lo anterior y entonces ser una criatura nueva, porque Dios dice que Él hace todas las cosas nuevas, ¿no? Ahora, no basta con eso, porque cuando nosotros somos salvos, entonces volvemos a ser una nueva criatura, pero ¿qué creen? Si no nos damos el tiempo de tener tiempo con Dios, valga la redundancia, entonces el cambio no va a ser permanente, solamente vamos a ser salvos, pero vamos a seguir viviendo como inconversos. ¿Conocen gente así? Claro que sí. Habemos muchos, porque todos pasamos por ahí. Todos en algún momento pasamos por ahí. Fuimos salvos, pero hasta allí. ¿Saben por qué? Porque no, en mi caso no me gustaba comprometerme con Dios. Yo no quería comprometerme con Dios. Yo no quería dejar áreas de mi vida. Le entregué muchas y todas casi, pero la del cigarro no quería. Porque eso era lo que me hacía sentir bien, me relajaba. Yo tenía problemas de digestión y entonces cuando fumaba, pues me ayudaba a ir al baño. Esas son patrañas, son mentiras. Es una tontería. Son cosas que nos inventamos para poder justificar lo que estamos haciendo. Siempre pasa eso. Y fíjense, una persona salva. No por nada está el libro de Gálatas, en donde habla de las obras de la carne en gente salva. ¿Saben por qué? Porque no le estamos dando prioridad a Dios. Porque solamente lo concebimos como esto. En la salvación es nuestro Salvador. Pero de ahí tenemos que pasar a lo siguiente, que sea nuestro Señor. Entonces dice, has cambiado mi lamento en baile. Ahora, fíjense, por ahí está Hebreos 4:12. Fíjense cómo dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en mi caso? Cuando yo decidí dejar el cigarro, yo lo decidí, ¿no? Entonces, ¿fue mi victoria? Sí, ¿no? Pero fue porque Dios quiso. Lo hice, pero fue porque Dios me lo permitió. Entonces, quise hacerlo, sí, pero Dios me lo permitió nuevamente. ¿Fue mi victoria? Sí, pero fue porque Dios quiso y lo permitió. Eso es algo muy importante. Todas las cosas que logramos hacer son porque Dios nos permite hacerlas. Porque Dios es bueno. Y porque Dios nunca va a mentir, porque siempre tiene promesas. Y eso es algo que los invito. Cuando tengan un problema, lean, pregúntenle a Dios. Acuérdense que para la respuesta correcta, ¿qué es necesario hacer? La pregunta correcta. Primero, y luego leer, y Dios nos va a contestar. Entonces, la revolución produce eso, espada en un hombre, o espada y hombre, pero produce una constitución. Entonces ahora, eso es para mí el manual de vida. Si yo no lo hago, voy a tener muchos problemas porque ¿saben qué me llevó al punto de tener tantas malas situaciones en mi vida? El decidir en mis fuerzas, el ser yo mismo. Entonces, eso es malo, eso no está. Es perder el tiempo. Voy a decir otra palabra, pero no, perdón. Tengo el micrófono. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a provocar o cómo puedo aprovechar ese giro que Dios da en mi vida? Primero es en la salvación y segunda cosa es en la santificación. Vamos a ver otro video para que ustedes entiendan. Pónganle mucha atención, es algo bien padre que nos va a ayudar. Que nos va a ayudar a entender muchas cosas.
tuve la culpa, Lalo, no fuiste tú, perdóname. Bueno, pero ahora ya sabemos, ¿va? Ya, Vamos. ¿Pagan esto? ¿Eso ya lo pagamos? ¿Lo van a pagar? Solamente hay una historia que responde a las preguntas más importantes de la vida y le da un sentido duradero de propósito y significado. Esta es la historia que inspira todas las demás historias. Es la historia verdadera que nos define a cada uno de nosotros. Esta es la historia. ¿Cómo empezó todo? Como todas las historias, esta comienza en el principio con el autor, quien es Dios. Él creó todo por medio de su palabra. Con una palabra aparecieron las galaxias, con las estrellas y los planetas. La tierra fue diseñada para que la vida floreciera. Todo lo que Dios hizo fue gloriosamente bueno e impresionantemente perfecto. Lo resaltante de la creación de Dios fue el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Dios le confió a sus amados hijos todo lo que Él creó, dándoles solo una norma. No debían comer del fruto de un árbol específico. Ellos vivían en obediencia amorosa, adorando a Dios como su Padre Celestial y disfrutando de perfecta armonía con la creación, el uno con el otro y con Dios. Teniendo en cuenta nuestro mundo de hoy, es obvio que la paz perfecta no duró. El caos, las guerras, las enfermedades, los problemas, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. ¿Qué salió mal? Todo comenzó cuando un ángel caído llamado Satanás se puso celoso de Dios y decidió arruinar la perfección de la creación. Satanás tomó la forma de una serpiente y tentó a Adán y a Eva para que pusieran en duda la bondad de Dios y se rebelaran contra su única norma. En desobediencia, ellos comieron la fruta y la paz llegó a su fin, dándole paso al pecado y la muerte, los cuales todavía nos atormentan hoy. Si somos honestos, somos muy parecidos a Adán y a Eva. Todos nosotros nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial, cargando nuestros corazones con temor, culpa y vergüenza. Nuestros cuerpos están afligidos con enfermedades, aflicciones y muerte. La tierra está afligida con las tormentas, las calamidades y los desastres. Peor aún, el pecado nos ha separado de Dios, causando una división permanente, una separación horrorosa, llamada infierno. La consecuencia del pecado ha sido catastrófica, es ineludible y no hay manera de arreglarlo, dejándonos a todos nosotros haciéndonos la pregunta: ¿hay alguna esperanza? El amor que movió a Dios a crearnos también lo movió a enviarnos un Salvador, quien de nuevo arreglaría todas las cosas. Con el paso de los siglos, Dios compartió los detalles exactos de la venida del Salvador, su nacimiento, su vida y su muerte. Todas las cosas en la Biblia señalan a este Salvador. Hace casi 2000 años, Jesús vino a la tierra como Dios, el Hijo, para cumplir la promesa. Él nació milagrosamente, ya que su madre era una virgen. Al igual que nosotros, Jesús creció y experimentó la vida en la tierra, pero a diferencia de nosotros,
el futuro para nosotros, para todo aquel que confía solo en Jesús para el rescate. Dios ha prometido restaurarle su corazón y liberarlo del pecado que lo mantiene prisionero. Porque Dios es amoroso, amable, misericordioso, perdonador, compasivo y fiel. Dios también prometió hacer todas las cosas nuevas. Un día habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, para siempre libres del pecado. Todo lo que cause dolor y tristeza se irá. Dios también prometió estar con nosotros para siempre. Desde el momento en que confías en Jesús, tu relación con Dios es restaurada, porque Jesús ha quitado la maldición causada por el pecado. Llegar a conocer a ese Dios quien es todo amor comienza hoy y continuará para siempre, porque la historia de Dios nunca termina. Puedes hacer de la historia de Dios la fundación de tu vida, inclusive en este momento, a través de las siguientes acciones: admitiendo tu necesidad por el rescate de Dios, pidiendo el perdón por tu pecado, confiando solamente en Jesucristo para que te rescate, siguiendo a Jesús en la fe a partir de este momento. Esta es la historia de Dios, y tú harías de esta tu historia. Muy bien. Si todos aquí somos salvos, los felicito. Pero ¿qué con el siguiente paso? Se van a quedar ahí, se van a quedar siendo solamente salvos, solamente hijos de Dios. Y no va a ser nada más, porque hay algo más, hay algo mucho más interesante y mucho más edificante que solamente ser feliz. Fíjense que lo que dice nuestro texto base dice: desataste mi silicio. Entonces, la palabra silicio viene, literalmente es un saco, es un costal así bien duro, un costal rasposo, es algo feo a la vista. La gente en ese entonces se vestía de silicio, ¿saben para qué? Para dar a entender a los demás que estaba en luto, que tenía problemas o que estaba arrepentida con Dios. Literalmente era eso, el luto. ¿Luto de qué? Nosotros podemos tener muchos lutos en nuestras vidas. Podemos tener luto con una relación, con un familiar querido, con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Pero dice desataste, o sea, Cristo Jesús vino a venir a quitar ese luto, a quitar ese silicio, esa vestidura y darte una vestidura nueva. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Y eso, fíjense que todo ese es el contexto del capítulo de Lucas 15. Ahí es donde vemos la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y Lucas 15:32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es el último versículo del regreso del hijo pródigo. ¿Sí? Fiesta. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, ¿o no? Ok. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Tú y yo tenemos esa chamba. Es el mínimo necesario que tenemos que hacer o realizar como hijos de Dios. Debemos de estar preparados para eso. Debemos de saber qué hacer. Ahora, la segunda cosa es la santificación. Dice en nuestro texto base: y me ceñiste de alegría. Literalmente vuelvo a decirlo: Papá Dios nos está vistiendo con su gloria, su alegría, con todo lo que Él es. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahora, ese también es el contexto de todo el libro de Efesios 2, cuando dice que éramos en otro tiempo, y todos lo pasamos, en otro tiempo que éramos pecadores,
estábamos perdidos, mas Dios nos vino a salvar. La santificación es esa. Esta es la frase. Primero, cuando eres salvo, Dios es tu salvador. Pero ahora el siguiente paso es que lo adoptes como tu Señor, que lo pongas como tu Señor en tu vida. ¿Están dispuestos a hacer eso? Requiere algo de sacrificio, claro. Nunca se ha dicho que fuera fácil, pero no es totalmente difícil ni imposible. Solamente es seguir la constitución, que esa revolución que Dios hizo en tu vida llegue, y seguir las instrucciones. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viejo hombre, si tú solamente eres salvo, todavía el viejo hombre está presente. ¿Saben cuándo va a ser esa revolución? Cuando tú tomes a Jesús como tu Señor. Allí es cuando el viejo hombre va a quitarse, porque Él va a hacer ese cambio en tu vida. Solamente de esa manera, no hay otra. Ahora vamos a ver la segunda cosa. ¿Puedes revisar la lápida, por favor? Dice, la segunda cosa es: aprópiate de la gloria de Dios. Son dos cosas para apropiarnos de la gloria de Dios: exaltando siempre su nombre y exhibiendo su naturaleza. Apropiarse en este contexto es del peso. Habla de peso. ¿Cuál es el peso? No el peso mexicano, estamos de verlo de más argentino, no. Estamos hablando del peso de Dios, de toda su grandeza, de toda su divinidad, de todo su amor. Y dice: no estaré callado. Quedarnos callados solamente es estar sentado y no hacer lo que tenemos que hacer, como mínimo, que es hablarle a otros. Por eso es tan importante que tu testimonio esté siempre presente en tu vida. No tan solo que lo tengas en la memoria, sino que lo vivas, sino que la gente vea que tú lo vives, que tú tienes un cambio, que tú eres otra persona, que no haces lo que todos los demás están haciendo. Porque no significa que todo lo que los demás hagan esté bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no significa eso. Lo hacen pues, porque es la moda, es la moda de este siglo, pero no es porque esté bien. Entonces, no estar callado. Hechos 10:42 está ahí. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que es Él el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, tenemos que dar testimonio de nosotros. Termino con esto. Ustedes conocen la historia de Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, no Pablo Gómez, que se acaba de ir, no, Pablo, el apóstol. ¿Saben él quién era? ¿O qué fue? Era una persona muy preparada, era docto en la ley, pero en la ley judía, la ley que fue hecha para que todo el mundo se diera cuenta de que somos pecadores. La ley fue hecha para evidenciar el pecado del hombre, porque en la ley nadie es salvo. Pero Pablo, en su celo, tenía una pasión mal encaminada. Pablo era muy apasionado, por eso hacía lo que hacía. Es como nuestro pastor, que es bien apasionado, y eso es bien chido. Yo creo que muchos queremos ser como él cuando seamos grandes, ¿verdad? Y así. Pero bueno, el caso es que tenía mucha pasión, pero no la tenía bien encaminada. Él llegó a ser un asesino, y eso es demasiado, ¿no? Un asesino. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia y Dios lo cambió. ¿Saben por qué? Solamente porque fue obediente. Y ese es el punto el que quiero que lleguemos en esta tarde, en esta noche. Tenemos que ser obedientes a Dios. Si no somos obedientes, no va a haber cambio, no va a haber revolución,
no va a haber transformación, no va a haber vuelta, no va a haber nada. Tenemos que obedecer, y no al hombre, sino a la palabra de Dios. Por eso es importante que sigan su crecimiento espiritual, por eso es importante el discipulado, por eso es importante todos los cursos y sobre todo tener una relación con Dios. Eso depende de nosotros, la relación con Dios. Dios te da todas las herramientas y todo lo necesario para que tú la puedas tener. Eso ya depende de cada uno. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá Dios, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres verdadero. En esta noche quiero poner en tus manos a cada uno de mis hermanos. Sabemos que todos en algún momento hemos sido Pablo, que hemos matado a lo mejor ilusiones, hemos matado alguna relación, hemos matado el que alguien se enamore de ti porque no estemos preparados o porque hemos dado mal testimonio. En este momento, papá, yo quiero pedirte que tú abras la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Y si alguien tiene algo que dejar en esta noche, tiene algo que entregarte, pues te pido que lo recibas, que abras ese conducto para que puedan llegar estos ruegos, estas peticiones hacia ti. Te doy muchas gracias por esta Ibe Vallemex Ixtapaluca. Pongo en tus manos a mis pastores para que tú les sigas dando la sabiduría, su salud, y pues gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido, papá, que tú estés presente en todo momento en sus vidas y que tú pongas en sus corazones el querer como el hacer, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse. Era para que no se acabara.